implica el... Estamos, ahí lo pongo. La discriminación también no solamente es económica y es sociocultural. Entonces, el Estado tiene que barrer todos esos obstáculos que impiden que las personas puedan saber que tienen que reclamar y poder hacer efectivos estos reclamos. Entonces, si uno analiza distintos contextos históricos o geográficos, se van a encontrar que hay ciertas barreras comunes que llegan a todas las personas cuando estamos hablando de grupos socialmente desventajados. Y en eso vamos a encontrar los costos económicos. Y los costos económicos implican no solamente el llegar a un abogado, sino también los horarios que tienen los organismos, tanto administrativos como judiciales, que generalmente tienen los horarios que coinciden con los horarios de trabajo de las personas, es decir, horarios acotados, incompatibles con una jornada normal de trabajo para cualquier persona. Los costos económicos muchas veces en contratar abogados, o cuando para mandar telegramas o algo, ¿se acuerdan en los 90 cuando se privatiza el correo y empezaban a discutir que les querían cobrar los telegramas y hubo que hacer casi en algún momento un amparo para que el trabajador pudiera mandar su notificación? La falta de información respecto a cuáles son los derechos de los que somos titulares. Y esto también, vuelvo a los 90, todos los días salían nuevas leyes y nuevas modificaciones que incluso los que estábamos en el ámbito del derecho del trabajo teníamos que estar leyendo todos los días, como la modificación del 245 que salió chiquitito una noche en una ley que no tenía absolutamente nada que ver. Entonces, la prédica permanente de los medios, donde hablan de flexibilización laboral, ahora ya cómo se contabilizan los plazos, corresponde indemnización, no corresponde indemnización. La gente no tiene por qué estar al tanto de qué es lo que rige hoy. Entonces, hay que registrar desde el primer día, no hay que registrar desde el primer día. Gente que decía, no, a mí hasta que no cumpla los 3 meses no me registra. Es decir, no saber realmente cuál es la norma vigente. A nosotros nos costaba seguirla, imagínense a la gente que no tiene por qué estar en conocimiento. Esto es fundamental para poder después ir a reclamar. Porque si yo estoy convencida, y sobre todo en un contexto de gran desempleo y de altos niveles también de trabajo informal, es decir, tengo una generación anterior que no conoce lo que es tener un trabajo blanco, registrado y por aportes. Entonces, si mis padres, mis hermanos no trabajan de esa manera, yo creo que esta es la forma normal en la que se debe trabajar. En algún momento, desde un programa de las universidades que se hacían con la OIT, uno de los temas que se había planteado era cómo difundir la idea del trabajo decente. Es decir, bueno, la idea del trabajo decente hay que empezar a difundir en los colegios, pero en los colegios primarios, y no solamente en la escuela pública y en la escuela privada. Es decir, porque tanto unos como otros, los que van a dirigir las empresas como aquellos que van a incorporarse como trabajadores y trabajadoras, tienen que conocer cómo debe ser un trabajo correctamente registrado. Por lo menos para saber que puede reclamarlo, independientemente que en el contexto en el que esté tenga que seguir trabajando y soportando esas. Otra de las barreras es el formalismo excesivo en los procesos. Todavía cuesta hacer entender que el lenguaje tiene que ser claro. Las sentencias y los proveídos comunes tienen que ser para que la gente los entienda. En lo personal, muchas veces tengo discusiones, pero digo, no entiendo yo lo que están poniendo en el despacho que me mandan. Es decir, si uno quiere lucirse y hablar en latín y tal, escribe un artículo que se lo publiquen y me parece fantástico. La sentencia tiene que ser, o en lo personal creo que es así, tiene que ser corta, tiene que ser clara, tiene que ser lo más rápida posible, y la tiene que entender el trabajador, la trabajadora. Entonces, me parece que seguir pensando que hay que escribir en difícil o hay que usar un vocabulario jurídico para distinguirnos del resto es, a mi criterio, no entender cuál es el sentido del servicio público que nosotros cumplimos. Entonces, tiene que ser claro. La persona tiene que entender qué dice, qué es lo que le están diciendo que le corresponde o que no le corresponde y por qué le corresponde o no le corresponde. Entonces, este formalismo excesivo y este lenguaje alejado de la realidad también conspira en el acceso a la justicia. El miedo y la desconfianza en el sistema judicial, esto lo vemos todos los días, es una realidad que hay que combatir. Las demoras en los procesos, la duración no hace más que incrementar además los costos
judiciales, porque obviamente ni hablar de cómo va menguando el crédito del trabajador y la trabajadora con tasas de interés muchas veces muy bajas, que lo que hacen es que el transcurso del tiempo solamente beneficia al deudor. Las causas geográficas. En general, cuando se analiza este tema, se dice, bueno, las poblaciones rurales, la posibilidad de llegar al acceso. Yo diría que es mucho más simple. Las comisiones médicas. Cuando sale la 27348 y se vuelve a la obligación de transcurrir por las comisiones médicas, en provincia de Buenos Aires, lo repito siempre, había 5 comisiones médicas en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, estamos hablando de la provincia más poblada del país y la dimensión que tiene la provincia de Buenos Aires. En el resto de las provincias había una comisión médica, generalmente coincidiendo con la capital de la provincia. Creo que en Córdoba en ese momento había 3, 2 en algunas provincias. Es decir, que cualquier trabajador o trabajadora que se accidentaba, además tenía que ir recorriendo 200, 300, 500 kilómetros hasta llegar a la comisión médica para que recién ahí pudiera transitar el procedimiento administrativo para después lograr el acceso a la justicia. Ese procedimiento administrativo que afortunadamente, digamos, en este caso la pandemia favoreció, porque las comisiones médicas se hicieron a través del sistema de Zoom, porque si no los trabajadores tendrían que haber recorrido muchísimos kilómetros, Mar del Plata, y además sacándolos de los jueces naturales, porque las comisiones médicas se apela ante el departamento judicial de la comisión médica, lo que implicaba que en provincia de Buenos Aires, con 5 comisiones médicas, imagínense lo abarrotados que iban a estar los tribunales para poder luego, cuando llegaran a la instancia judicial, poder dar una respuesta. Sin justicia no hay democracia, y esto creo que es indiscutible. Y la mayor parte de la doctrina sostiene que el derecho a la justicia implica el obtener una respuesta satisfactoria. No es solamente llegar al tribunal o al juzgado, es tener una respuesta satisfactoria que le permita solucionar el conflicto. Quien busca justicia lo que busca es una solución de un conflicto, no transitar un proceso más largo o más corto. Entonces, el proceso judicial es el proceso por el cual, o es el instrumento por el cual se hacen efectivos aquellos derechos que están plasmados en las leyes. Y es una obligación, es un servicio público, es una obligación del Estado que se tiene que brindar, y se tiene que brindar de la mejor manera posible. Cuando hablamos de un proceso moderno, paradójicamente, hablamos del proceso que tenemos en provincia de Buenos Aires. Es decir, un proceso que ya en el año 1947 planteaba lo que hoy se plantean el fuero civil y comercial, por ejemplo, de oralidad, inmediatez, celeridad, inversión de la carga probatoria, la posibilidad de que el juez intervenga activamente en el proceso, el impulso procesal de oficio, algo que en lo personal, y acá me corro un poco del tema, llamaba la atención cuando se hace el proyecto o el anteproyecto de Colproba, cuando se eleva a, digamos, la comisión que elevó el proyecto lo eleva a Colproba, entre los considerandos va a decir, ahora sí ponemos el impulso procesal de oficio y los jueces van a tener que activamente participar. Digo, el impulso procesal de oficio existió. Que se usara o no se usara, que los jueces fuéramos más o menos activos en el desarrollo del proceso, no significa que esto estaba desde 1947 establecido en la Ley de Provincia de Buenos Aires. Si nosotros tomamos la agenda hemisférica del OIT de 2006-2015, ya establecía en ese momento que, tomando en cuenta los países de América Latina, había una alta ratificación de los convenios del OIT. Sin embargo, esto no se veía reflejado porque no tenían un proceso judicial que hiciera efectivo estos derechos. Por lo tanto, pedía para los países la posibilidad de que adaptaran los procedimientos de manera a hacer efectivos los principios establecidos en los tratados de la OIT, en los convenios de la OIT. Cuando se reúnen, esto es en el 2006, cuando se reúnen en el 2010, en la regional americana, también se constata que en América Latina hay una alta adhesión jurídica y política a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, pero hay una insuficiente aplicación efectiva, porque se siguen observando que hay que reforzar el funcionamiento no solamente de la inspección laboral, sino del procedimiento judicial.
y que la administración de justicia es sustancial para hacer efectivo el trabajo decente, y el trabajo decente es un componente básico de un trabajo como corresponde, registrado, a través de negociación colectiva, diálogo social y derecho a la seguridad social. Por lo tanto, el concepto de tutela judicial efectiva está incorporado en todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En casi todos vamos a ver que habla de procesos sin dilaciones indebidas, derecho a ser oído dentro de un plazo razonable, un recurso sencillo y rápido, un procedimiento sencillo y breve, procedimiento adecuado para la rápida solución de conflictos, derecho a ser oído públicamente ante un tribunal independiente y una jurisdicción especial del trabajo. Y eso vamos a ver, que ya a partir del 48, con la Carta de Garantías Sociales de Bogotá del 48, ya va a hablar de que en cada estado debe existir una jurisdicción especial del trabajo y un procedimiento adecuado para la rápida solución de conflictos. Y esto vamos a ver que se repite en la mayoría de los tratados internacionales. En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del 48 también habla de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violan en perjuicio suyo alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. La Declaración Universal de 48 también el derecho a ser oído en condiciones de igualdad por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de derechos y obligaciones. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, esto me está sonando, me está poniendo nervioso. Y en el Pacto de Derechos Internacional de Derechos Civiles y Políticos también el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, con recursos sencillos, eficaces, un proceso que tiene que ser breve, y habla acá de que debe operar la carga probatoria, es decir, debe ser quien está en mejor situación quien debe probar que no ha vulnerado un derecho. Lo vamos a ver también en la Observación General 23 del año 2016, respecto del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como obligaciones del Estado de recurso judicial efectivo o cualquier otro recurso apropiado que incluya reparación, restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. Que esto de las garantías de no repetición, creo que poco o nada lo hemos utilizado. Sí lo vemos, sobre todo a partir del convenio 190 del OIT, donde en muchas sentencias se buscan mecanismos como garantía de no repetición. Pero en general no es algo que se ha utilizado cuando, por ejemplo, hemos visto en muchos casos empresas que se repiten con trabajadores sin registrar, y sin embargo nunca se han tomado, o por lo menos yo no he visto, en las sentencias medidas de no repetición. Esto en general no se reclama y no se ha utilizado. Ahora, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, reconoce en el artículo 8 y en el artículo 25, en primer lugar, digamos, las garantías judiciales de toda persona, el derecho a ser oído, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, imparcial y establecido por anterioridad de ley, que es el artículo 8, y el artículo 25, el derecho a tener un recurso sencillo y efectivo cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. El sistema interamericano ha ido delineando estándares que tienen que ver con tomar en cuenta las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ha empezado a sistematizar la jurisprudencia en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y ha establecido varios estándares. El primero tiene que ver con remover todos los obstáculos económicos para garantizar el acceso a los tribunales, y luego los componentes del debido proceso administrativo en materia de derechos económicos, sociales y culturales, los componentes del debido proceso judicial y los componentes del derecho a la tutela efectiva cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales. En el primero, remover los obstáculos económicos, lo que veníamos hablando, es decir, ha establecido que los costos del proceso judicial o administrativo, la localización de los tribunales, son factores que inciden en que no se cumpla este derecho de acceder a la justicia, y por lo tanto es una violación a las garantías establecidas en la Convención Americana, vulnerando el artículo 8 de la Convención Americana. Es decir, que en ese sentido creo que la falta
de tribunales y la falta de juzgados, pues esto se repite en casi todos los lugares, no solamente es una forma de flexibilizar, de hecho, porque no se llega a hacer efectivos los derechos que están garantizados para todos los trabajadores y los trabajadores, sino que además es una violación del artículo 8 en la medida que hay una barrera que impide que las personas puedan hacer efectivos esos derechos. En relación a la esfera administrativa, los componentes del debido proceso, va a decir, bueno, en general esto hay que tener un trato especial fundamentalmente porque cuando hablamos de procesos administrativos es ahí donde se dirimen la mayor cantidad de prestaciones sociales y muchas veces el Estado es la contraparte en estos procesos. Sabemos que también podemos incluir en nuestro caso lo que son los accidentes de trabajo, porque también hay que pasar por una instancia administrativa previa. Entonces dice, bueno, esto hay que tener mucho cuidado. Y también acá hay que contar en el debido proceso los plazos, y los plazos tienen que ser razonables. Entonces, cuando hablamos de que para examinar a un trabajador o una trabajadora le dan turno para dentro de 6 meses, no estamos hablando de un plazo razonable. Y cuando contamos el plazo razonable, tenemos que evitar, además, la discrecionalidad. Entonces, cuando tomamos los componentes o cuando se establecen los componentes o los estándares los componentes del debido proceso judicial, lo que dice es también hay que contar el plazo administrativo. Entonces, cuando decimos que los plazos tienen que ser breves, los plazos hay que contarlos desde que se presenta el reclamo administrativo hasta que tengo la efectiva cumplimiento de la sentencia judicial. Entonces, cuando se analiza el plazo, no es la cantidad de decisiones judiciales que se toman, porque puede haber una cantidad de proveídos que de verdad no resuelven absolutamente nada, sino que son traslados innecesarios, proveídos innecesarios. Entonces, no hay que contar la cantidad de proveídos que tiene, sino la efectividad de esos proveídos. Entonces, lo que obligan los artículos 8 y 25 es a diseñar y consagrar recursos efectivos. Y cuando hablamos de efectivos es que sirvan, es decir, que aseguren la debida aplicación de esos recursos por parte de las autoridades que lo tienen que hacer. Y acá, el sistema interamericano ha identificado el principio de igualdad de armas como parte integrante del debido proceso legal y también empezó a delinear estándares con miras al respeto y la garantía. Y esto es muy importante porque las relaciones reguladas por los derechos sociales siempre presuponen condiciones desventajosas para alguna de las partes, es decir, trabajadores, empleadores o el que requiere una prestación, el beneficiario de un servicio social y el Estado. Y esta desigualdad se traduce en el procedimiento, sea el administrativo o el procedimiento judicial. Por eso el sistema interamericano ha dicho hay un deber estatal de adaptar todas aquellas medidas para minorar las carencias que imposibilitan el efectivo resguardo de esos propios intereses. Entonces, la Comisión Interamericana incluso ha establecido en muchos casos la obligación de contar con garantías adicionales a las prescriptas normalmente, bueno, las prescriptas en los instrumentos internacionales, para asegurar un juicio justo. Y para eso es necesario que se adviertan y que se reparen toda desventaja real en un litigio para lograr la igualdad de la ley y la prohibición de discriminación. Entonces, cuando hablamos de proceso legal, no es solamente el transitar el proceso legal, sino que ese proceso legal sea rápido, sea justo, pero además cuente con una decisión fundada sobre el fondo del asunto. Y esta decisión fundada se tiene que dar en un plazo razonable, pero tampoco se agota ahí, porque puedo tener una decisión fundada, y vamos a ver ahora algunas sentencias de la Corte Interamericana, pero si esa decisión fundada, aun cuando está firme, si no logro hacerla efectiva, porque no se puede ejecutar la sentencia, no tiene ningún valor. Cuando hablamos de plazo, el plazo cuenta desde que se inicia la denuncia hasta que se percibe efectivamente todo aquello por lo que fue condenado en la sentencia. Entonces, ¿cuáles son los criterios para saber si el plazo razonable se cumple? Bueno, acá lo que hay que tener en cuenta, dice la Corte, y lo repite en varias sentencias, vamos a ver que en Spoltore analiza esto respecto a los plazos. Dice, en primer lugar, la complejidad del asunto. En segundo lugar, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales y la finalidad del procedimiento y la naturaleza de los derechos en juego. Entonces, esto es lo que tengo que analizar, que vamos a ver que en algunos fallos de la Corte va a decir, acá el tema no era complejo,
en fábrica de fuegos. Acá estalló una fábrica y murió gente, una fábrica que hacía fuegos artificiales, y murió gente. Acá esto no es complejo. Entonces, no hay una justificación para alongar este proceso, porque los hechos estaban desde el primer día claros. La gente murió quemada dentro de la fábrica. Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Entonces, cuando hablamos de tutela, el último componente, tutela judicial, bueno, un recurso sencillo, rápido, efectivo. Incluso medidas procesales y cautelares que resguarden que ese proceso se va a hacer efectivo. En fábrica de fuego, lo que va a decir la Corte es, la fábrica parecía a nombre de otra persona, pero sin embargo, había elementos para poder cautelar el crédito, embargando bienes al hijo de la persona que figuraba como venía para garantizar que que la sentencia podía hacerse efectivo, y eso se hace 18 años más tarde. O, en algunos casos, medidas preventivas para evitar un daño. Y por eso lo que hay que buscar es una legitimación activa amplia, va a decir la Corte, para que esto se pueda hacer efectivo. Algunas sentencias de la Corte, y ya voy... Baena, en el 2005 es el primer caso donde se entiende, la Corte entiende en violaciones a derechos laborales, y lo que va a decir es, digamos, si bien todavía no llegamos a años después a la doctrina que va a establecer a partir de Lagos del Campo, pero sí va a decir que en el caso que la debida protección judicial, así como el respeto irrestricto de la garantía del debido proceso legal en el ámbito interno de los estados, constituye una fuente de resguardo fundamental para la efectiva vigencia de derecho del trabajo. El caso también, Hacienda Brasil Verde versus Brasil, anterior, 2016, todavía estamos antes de Lagos del Campo. Es interesante porque acá, si bien no estamos hablando, digamos, la sentencia en principio va a hacer un análisis sobre lo que es la esclavitud moderna, un montón de personas sometidas a la esclavitud, que pese a las denuncias seguían en ese estado, y se constatan 85 trabajadores rescatados en el año 2000, y el Estado no considera, o se lo cuestiona por no haber considerado la vulnerabilidad en la que se encontraban ese tipo de trabajadores sometidos totalmente a la esclavitud. Y esto implicaba una discriminación económica, una discriminación, digo, en razón de la posición económica a la que estaban sometidos estos trabajadores. Y ahí la Corte va a decir que existía una obligación de actuar con la debida diligencia, que era excepcional, debido a la particular situación de vulnerabilidad en que se encontraban los trabajadores y a la extrema gravedad de la situación que les fue denunciada, y que esta obligación no fue cumplida por el Estado. Por el contrario, la Corte concluyó que el Estado vulneró la garantía judicial de debida diligencia y de plazo judicial razonable. Perdón, pero se me seca la garganta. ¿Alguien tiene un caramelo? O pastillas. Estuve con corticoides hasta la semana pasada. ¿Vas? Ay, gracias. Tiene todo. Ay, perdón. Estuve hasta la semana pasada con corticoides y se me empieza a secar la garganta. Bueno. Entonces, ahí lo que la Corte va a decir es, se violaron las dos garantías. El deber de protección especial que tenía, la debida diligencia, y el plazo razonable en relación al artículo 8 de la Convención Americana, pero también el 1.1 en perjuicio de 43 trabajadores rescatados en el año 97 durante la fiscalización que se hizo, identificados por la Corte. Si bien todavía no hablaba de la operatividad del artículo 26, que recién la vamos a tener a partir de Lagos del Campo con Perú, unos meses después, en agosto de 2017, que la interpretación que hace fundamentalmente el voto de Ferrer Magreo Poisson, que es súper interesante y que ya la había tenido
en votos anteriores, en Guayapa y otros versus Perú, en el 2015, pero que no había logrado la mayoría. Sí la logra a partir de una nueva interpretación del artículo 25 de la Constitución americana, leído a la luz de la Carta de la OEA y del artículo 29 de la propia Convención americana. Pero, siguiendo con tutela judicial efectiva, vamos a ver que, porque si no me meto en Lagos del Campo y no es el tema, en San Miguel con Venezuela, en febrero de 2018, la Corte también reafirma el precedente de Lagos del Campo respecto a la operatividad y la aplicación del artículo 26 de la Convención. Pero acá condena también por no haber garantizado los derechos de acceso a la justicia de tutela judicial efectiva ante el despido arbitrario. Entonces dice que el Estado es responsable por la violación del derecho al trabajo reconocido en el artículo 26 en relación con la participación política, libertad de expresión, no discriminación y acceso a la justicia. En febrero de 2019, en Muelle Flores, con Perú, Perú va a peticionar de que el Estado es incompetente para tratar derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, y especialmente el derecho a pensión, que era lo que se estaba planteando. Y acá la Corte remite al presidente de Lagos del Campo, y en cuanto a la tutela judicial efectiva, va a decir que esta también se aplica a la ejecución de la sentencia. Entonces, en este caso, condena porque dice, más allá de que hubo una resolución, esta debe ser competente, integral, perfecta y sin demora. Entonces, ahí establece la violación. Es la primera vez que la Corte se expide en el derecho a la seguridad social y en particular el derecho a pensión como integrante de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En Espoltore, del 2020, que todos ustedes lo conocen porque es de una sentencia de provincia de Buenos Aires. Acá la Corte va a decir que los estados, entre otras obligaciones, tienen que asegurar a los trabajadores afectados por un accidente o por una enfermedad profesional prevenible que tengan acceso a mecanismos adecuados de reclamación, como los tribunales, para acceder y solicitar una reparación en la indemnización. Y lo importante, creo, en Espoltore, es que se expide respecto al tema de la doble instancia, que era algo que muchos cuestionaban. Los tribunales de trabajo especializados en provincia de Buenos Aires, que tenemos instancia única, entonces se cuestionaba si esta instancia única no violaba la garantía de doble instancia reconocida. Y lo importante en Espoltore es que la Corte dice que no, porque esto se lo garantiza a los procesos penales. Entonces dice que no era un proceso penal, el proceso que había iniciado Espoltore, ni un proceso administrativo que pudiera implicar una privación de la libertad. Tampoco era un proceso administrativo de naturaleza sancionatoria en el cual pueden ser aplicables las garantías, 8.2 de la Convención. Por lo tanto, el Tribunal consideró que el derecho contenido en el 8.2h no es aplicable al proceso de indemnización por enfermedad profesional. En consecuencia, el Estado no violó el artículo 8.2h de la Convención Americana en relación a los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. Entonces, creo que se zanja un poco, por lo menos con esta sentencia, este debate de la necesidad de la doble instancia, que era uno de los cuestionamientos que se hacía al sistema de provincia de Buenos Aires procesal. Julio del 2020, Fábrica de Fuegos, que les había anticipado. En Fábrica de Fuegos, me parece que es muy interesante. En Fábrica de Fuegos, digamos, a partir del incendio, va a haber procesos civiles, procesos penales y procesos laborales. Uno de los cuestionamientos que se da es la falta de, digamos, si bien el proceso laboral fue el único que tuvo sentencias más rápidas, los otros todavía seguían en procesos, y si bien los procesos laborales fueron más rápidos, también vamos a ver que en algunos casos, por ejemplo, se establecieron pensiones para los menores de 18 años, cuya generalmente eran mujeres, madres hubieran fallecido, pero se tardó tanto en pagar que de los, creo que eran 80 y pico de personas condenadas que debían pagarles, solamente percibieron 30 y pico, porque a la edad al momento que se les iba a pagar, ya habían cumplido los 18 años, y por lo tanto. Pero además acá muchos de los procesos se archivaron, otros procesos se fueron denegando. Entonces, lo que
el planteo que van a hacer que, bueno, que era un asunto de alta complejidad y que se realizaron procesos, la Corte va a decir, en primer lugar, no era de alta complejidad, porque las condiciones en las que estaban trabajando esas personas eran absolutamente claras, se habían constatado y eran identificables. Por otro lado, no consta, dice, del expediente que la actividad procesal de los interesados hubiera perjudicado o facilitado el deslinde de la causa. Tercero, la conducta de las autoridades judiciales fue insuficiente en la medida que tenían elementos para haber reconocido el rol de Osvaldo Prazeres Bastos en la fábrica, que es a quienes le habían denegado todas las medidas que habían pedido de embargo respecto a estas personas, y por lo tanto haber ordenado el embargo de sus bienes años antes. Sin embargo, una demora excesiva, porque solamente 18 años después de iniciar los procesos se logró embargar un bien que parece ser suficiente para la ejecución de todas las sentencias. Sin embargo, tardaron 18 años en otorgar ese embargo. Y en cuanto a la afectación generada en la situación jurídica de las presuntas víctimas, la Corte considera que el transcurso de 18 años, sin que ninguna de las presuntas víctimas recibiera los montos debidos a razón del accidente de trabajo, explosión, y de las infracciones a los derechos laborales, les afectó de manera muy relevante, pues vivían en un contexto de pobreza y discriminación, lo que resultaba en que no disponían de medios económicos suficientes para cubrir los gastos de tratamientos médicos y psicológicos necesarios, incluso los destinados a tratar las distintas secuelas de la explosión en las sobrevivientes. Por lo tanto, el tribunal estima que existen suficientes elementos para concluir que el Estado no garantizó que los procesos laborales se tramitaran en un plazo razonable, particularmente en lo que respecta a la ejecución de las sentencias. No había reconocido el vínculo laboral entre las trabajadoras y quien dirigía, que era el hijo y que era el que constaba formalmente como propietario de la empresa, pero sin embargo, digamos, la madre figuraba como dueña de la empresa, pero el que dirigía la empresa era esta persona, y sin embargo, tenía bienes y no lo hicieron. Por eso condena por violación del artículo 8 y 25. Y la Corte ha reiterado que la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial es la aplicación idónea de dicho pronunciamiento. La efectividad de las sentencias depende de su ejecución. Entonces, en coincidencia con lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la efectividad de la sentencia es que debe ser completa, integral, perfecta y sin demora. Uno más. Dos. Estos dos me parecen interesantes porque son ahora de agosto y noviembre del 2021. Uno, Buzos Misquitos versus Honduras, de la Corte Interamericana, que en lo primero que la Corte analiza es el estado de vulnerabilidad en la que se encontraban los buzos misquitos, que son una comunidad indígena que se encuentra en los territorios entre Honduras y Nicaragua. Ya en el 2003 había una población de 40.000 misquitos, que en la mayoría se hallan en la zona rural del departamento de Gracias a Dios en Honduras. Tiene altos índices de pobreza, analfabetismo, desempleo, desnutrición crónica, falta de servicios sanitarios y de energía, falta de fuentes de agua y saneamiento, entre otros aspectos. Las personas que viven en Gracias a Dios cuentan con pocas posibilidades de empleo formal, además de que existen poca presencia gubernamental en la zona debido a la ubicación geográfica y los altos costos para acceder. Se dedican fundamentalmente a la pesca submarina de langosta y lo hacen sin ningún tipo de equipo. Por eso hay un montón, sobre todo chicos, que tienen discapacidades producto del que se sumergen sin ningún tipo de equipos a altas profundidades y con la pérdida de oxígeno, los que se ahogan, las enfermedades por descompresión, pulmones y ya. Esto venía sucediendo en el tiempo hasta que en determinado momento explota una de las embarcaciones muy precarias que tienen, desaparecen dos chicos que además eran menores y a partir de eso se produce. La Corte analizó los hechos relacionados con 42 personas de este pueblo indígena misquito que habitaban. 34 buzos sufrieron accidentes debido a sumersiones profundas que realizaron y que les generaron el síndrome de descompresión u otras enfermedades y discapacidades relacionadas con la actividad de buceo. 12 de los cuales fallecieron como consecuencia de dichos accidentes. 7 buzos misquitos fallecieron a causa del incendio de la embarcación Lancaster en que viajaban, provocada por la explosión de un tanque de butano, que lo llevaban ahí. El niño Lícan Méndez Gutiérrez fue abandonado en un cayuco por el dueño de la embarcación y de quien no se conoce su paradero. Sus familiares, por otro lado, reclaman administrativa judicialmente. La Corte, más allá de analizar
la falta de políticas del Estado para prevenir todo esto que se sabía, es importante porque fija un criterio que más allá de la inversión de la carga probatoria y el deber de diligencia, va a decir que hay algunos casos donde ese deber de diligencia tiene que ser reforzado. Y tiene que ser reforzado cuando estamos hablando de gente que está en una situación de vulnerabilidad como tema. Entonces, en este caso, la Corte dice, las víctimas se encontraban inmersas en patrones de discriminación estructural e interseccional. Eran personas pertenecientes a un pueblo indígena y se encontraban en una situación de pobreza. Una de ellas era niño. Algunas de ellas adquirieron discapacidades y no recibieron tratamiento médico. No contaban con ninguna otra alternativa económica más que aceptar un trabajo peligroso, que ponía en riesgo su salud, su integridad personal y su vida. La confluencia de estos factores hizo posible que una actividad riesgosa, como es la pesca submarina que realizan los buzos misquitos, haya podido realizarse sin efectiva implementación de regulación en la zona de Mosquitia, y que las víctimas del caso se hayan visto compelidos a trabajar en condiciones insalubres y sin protección de seguridad social. El tribunal destacó que el hecho de que las víctimas pertenecieran a un grupo de especial situación de vulnerabilidad acentuaba los deberes de respeto y garantía a cargo del Estado. Por eso sanciona al Estado por incumplimiento en los deberes de diligencia debida. Y lo vamos a ver también en un caso no tan grave, que es el de profesores de Chañaral y otro versus Chile, donde lo que tenemos son la ejecución, los procesos de ejecución de sentencia dictados a favor de 846 profesores y profesoras que condenaban a las municipalidades al pago de una asignación especial, y que estas ejecuciones resultaron ineficaces, y que implica una violación del Estado al debido proceso, porque tenían las sentencias, pero esas sentencias no fueron ejecutadas como corresponde. Y acaba de decir que implica una violación por parte del Estado de las garantías judiciales, a la protección judicial y al derecho a la propiedad de las personas docentes. Y asimismo, tomando en cuenta que las víctimas son todas personas mayores de 60 años, y que un quinto de entre ellas falleció esperando por más de 25 años la ejecución de estos fallos, este tribunal consideró que el Estado desconoció su deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores y la celeridad en los procesos en los que participa esta población en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué leo esto? Porque me parece que cuando nosotros analizamos la tutela judicial y el debido proceso, lo que tenemos que analizar es el tiempo que dura el proceso y el tiempo que lleva a cualquier trabajador o trabajadora lograr hacer efectivo ese derecho. Entonces, cuando hablamos de modificaciones de las leyes a fin de reconocer mayores derechos a las personas que trabajan, tenemos que también tener los mecanismos efectivos para que puedan hacerse de esos derechos. Y acá vengo al proceso en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos un proceso que desde el 47 para acá, mejor o peor, refleja los principios procesales que podrían hacer efectivos estos derechos. Oralidad, concentración, inversión de la carga de la prueba, la posibilidad de que los jueces de oficio designemos aquellas medidas que pensemos que son apropiadas para lograr la igualdad de las partes. La propia ley de contrato de trabajo, en los primeros artículos, el indubio properario, digamos, esto está. El tema es cómo se hace efectivo. Y yo creo que no se hace efectivo. En primer lugar, uno de los grandes cuestionamientos que sí le hago al sistema de la 11653, que ya lo tenía la 77 y 18 y lo cuestionábamos en ese momento, y que de acá lo puedo hacer. Bueno, y que en ese momento cuestionábamos era esta posibilidad que otorga al tribunal de aplicar el Código Civil, Procesal Civil y Comercial en cualquier momento. Incluso cuando hay normas especiales en la ley 11653 que prescriben lo contrario. Pero al no tener la posibilidad de apelar eso, obviamente cada tribunal de trabajo define cuáles son las normas del Código Procesal Civil y Comercial que aplica. Esto no sería tan grave si tuviéramos en principio una especialización en el fuero que fuera tal. Pero vamos a ver que en determinados periodos, una de las formas de flexibilización de la legislación laboral se hace a través de menor cantidad de organismos judiciales,
y no contar el tema de la especialidad en el fuero para acceder a los cargos correspondientes. Entonces, esto también lo hemos visto, y vamos a ver que yo fui abogada muchos años, donde laboral podía aprender cualquiera, porque era una ley cortita, entonces había en el fuero magistrados que no venían de la especialidad del fuero, que no venían del fuero laboral. ¿Y qué hacían? Aplicaban indiscriminadamente el Código Procesal Civil y Comercial en contra de normas específicas del procedimiento laboral, que tiene un sentido, porque la norma protectoria tiene que ir acompañada con normas procesales protectorias. Entonces, el procedimiento en Provincia de Buenos Aires, yo no quiero entrar en el debate de unipersonal o tribunal colegiado, porque creo que es un falso debate muchas veces, porque cuando se habla de tribunales especializados, pueden ser juzgados unipersonales especializados, con el mismo procedimiento que teníamos o que tenemos hoy en la provincia de Buenos Aires. Yo no cuestiono la 15.057 porque es unipersonal versus colegiado, cuestiono la 15.057 porque tiene un mecanismo recursivo que necesariamente va a demorar más los procesos, y porque la cantidad de juzgados y de cámaras que tiene prevista la ley 15.057 son menos que las que actualmente están vigentes. Entonces, que los organismos que hoy están vigentes. Entonces, necesariamente, los números me dan para que no haya ninguna posibilidad de que con las 15.057, con esa cantidad de juzgados y con ese sistema recursivo y con esa cantidad de cámaras, se haga un procedimiento más ágil que el que tenemos hoy. Y la práctica me ha demostrado que el procedimiento es ágil en la medida que hay un tribunal que lo lleva adelante. Porque si nosotros tomamos toda la provincia de Buenos Aires, vamos a ver que cada tribunal de trabajo, y ni siquiera digo cada departamento judicial, cada tribunal de trabajo tiene su propio procedimiento laboral. Y cada uno tiene su forma de hacerlo. Y esto pasa, digamos, no me voy a cambiar ahora porque estoy del otro lado, pero durante 21 años que estuve como abogada, tenía que ir a cada tribunal de trabajo para preguntar cómo se aplicaban determinadas normas de la ley de procedimiento en este tribunal. Y algo que siempre cuento, que lo hicimos con mi padre en un proyecto de investigación. Tomamos todas las cuestiones procesales que conocíamos de los distintos tribunales de trabajo de toda la provincia de Buenos Aires y la llevamos a un congreso de jueces y le pedimos en un multiple choice que cada uno marcara cuál era la opción que utilizaba. Por ejemplo, si se acompañaban los aportes de ley, si se los intimaba o si no se los intimaba, si se los intimaba por cédula, como en alguna época que se los intimaba por nota y quedaban en rebeldía si no los acompañaban, otro intimaba por cédula 3 días, otro directamente notificaba al colegio. Bueno, cuestiones procesales. Y más allá de que cada uno tenía su postura, que nosotros ya lo sabíamos, lo más gracioso es que cada uno que leía eso decía, pero esta barbaridad, ¿a quién se le puede ocurrir? Se le puede ocurrir al juez de al lado, al tribunal de al lado. Es decir, no eran inventos, eran cosas que nosotros en la práctica habíamos constatado. Entonces lo único que hacíamos es cómo hace cada uno. A cada uno le parecía que lo que hacía el otro, bueno, hoy me pasa a mí esto, a mí me parece que lo que hago yo es lo que corresponde y que los otros no, y los otros pensarán lo mismo de lo que uno hace. Lo que uno trata es, con buena fe, tratar de hacer un procedimiento lo más ágil posible. Pero digo, creo que no había necesidad de un cambio como se da con la 15.057, y fundamentalmente, vuelvo a lo mismo, creo que el sistema recursivo es lo que más cuestiono. Pero además aparecen cosas, digamos, a ver, no digo que no había patologías en el procedimiento laboral que no justificaran, digo, había que hacer algo. Provincia de Buenos Aires es muy extensa y había mucho para hacer. Pero también es cierto que había una disparidad y que se tomó como si fuera la media la patología. Entonces, se hace un proceso, por ejemplo, estamos hablando de la celeridad y ponen una audiencia preliminar. Una audiencia preliminar que por más que digan que el juez no tiene que estar presente, ¿cómo se resuelven todas estas cuestiones si el juez no está presente? Es decir, si el juez tiene que además tomar la audiencia preliminar y tomar la audiencia de vista de causa, ¿cómo hace para cumplir con, o no cumple con los plazos, o se demora necesariamente el proceso? Se puede hacer en un proceso donde entren 200 causas por año, pero si entran 700 causas por año ya no se puede. Ni les digo, en Mar del Plata están entrando casi 2.000 causas por año por tribunal. Entonces, no es lo mismo todo. Y sin embargo, hay una planta
que es igual para cualquier tribunal de trabajo de la provincia de Buenos Aires, cuando la litigiosidad no es la misma. Sacar la apreciación en conciencia. Yo creo que la apreciación en conciencia es coherente con los principios procesales de derecho del trabajo. Y sin embargo, esta idea de que como hay retención de prueba, tiene que haber apreciación a través de la sana crítica, creo que es una confusión. La apreciación en conciencia se puede hacer y no es incompatible con un sistema de retención de prueba. Y un sistema de retención de prueba, que es lo que mejor hace la nueva ley, es garantía para todos, es garantía para las partes, pero es garantía también para el tribunal. Porque el tribunal, a través de la apreciación en conciencia, lo que puede decir es, más allá de que todos los testigos dijeron blanco, yo entiendo que es negro por todas estas otras pruebas. Digamos, no puede ser una afirmación dogmática. Voy a tener que justificar por qué me aparto de determinada prueba y elijo otra. Y esto es apreciación en conciencia. Entonces, la retención de prueba no hace más que confirmar que lo que dijeron blanco era blanco. Después veré por qué yo entiendo que esto no es así. Lo que no puedo decir es que dijeron negro. Entonces, la retención de la prueba es una garantía para todos y todas. Ahora, eso no tiene por qué ser incompatible con la apreciación en conciencia de la prueba. Entonces, pasar al sistema de la sana crítica, creo que es equivocado. Establecer la audiencia preliminar, creo que es equivocado. Y después hay toda una serie de normas que creo que deberían haberse escrito mucho mejor. Y ya les digo, tomar la idea de que los tribunales en sí no trabajan, o que solamente trabaja el presidente del tribunal, entonces cada 3 años trabajan, es desconocer que, por ejemplo, la audiencia de vista de causa hay que tomarla todos los días y los jueces tienen que ir todos los días a trabajar. Entonces, sostener esto me parece que es partir, no digo que no lo haya en algún lugar, pero es partir de una patología que puede ser menor y que hay que resolverla, pero no cambiar el sistema por algo que por ahí no funciona, y no por el sistema, sino por las personas que lo llevan adelante. Finalmente, me voy a permitir leerles algo que siempre lo repito, pero que sigo tratando de convencer sin éxito, que es un artículo que a mí me parece que es fundamental, que es de Joaquín Aparicio Tobar y de Jesús Rentero Jover, que se llama El juez laboral imparcial pero no neutral, y que dice: el juez laboral debe ser así, imparcial pero no neutral. Debe intervenir activamente en el desarrollo del proceso en cuanto sujeto que está implicado de modo efectivo, tanto en el facilitamiento del acceso a una decisión motivada sobre el fondo de la pretensión ejercitada, como al mismo tiempo obligado a la obtención final de la verdad material, que sirva de sustrato a la decisión final motivada, al proceso subsuntivo que la resolución judicial comporta. Y no representa ello una situación excepcional ni un correctivo en espera de una vuelta a la normalidad, sino el reflejo del carácter inmediatamente social, y no por tanto solo individual, del conflicto, al mismo tiempo que un elemento primordial en la consecución de la paz social. Gracias. Bueno, muchas gracias, como siempre, Leonora, Universidad, por compartir conocimientos con nosotros. Y bueno, iniciamos el debate, el intercambio, ya sea de forma virtual o acá los que estamos presentes. ¿Quería hacer un comentario? Sí, yo quería hacer un comentario. Yo soy abogada, soy docente, trabajo en la secretaria de bueno, estoy en contacto justamente con un sector de la población bastante vulnerable en cuanto a los derechos de trabajo. Por ejemplo, gente que trabaja en jornada de 12 horas, de 14 horas, en frigoríficos sin estar registrados, sin todas las condiciones de seguridad mínimas, tanto para trabajar y demás. Yo quería preguntarle si los jueces pueden de oficio, digamos, de alguna manera interpelar al Estado para que lleven adelante a través del Ministerio de Trabajo algunas políticas de prevención, o sea, para hacerlo extensivo, ¿no es cierto? Una acción que vaya más allá del caso particular, digamos. Yo ahí creo que no, yo creo que ahí es la inspección de trabajo la que puede, digamos, yo no puedo de oficio ir a investigar empresas y denunciar al Estado. Pero me parece que sí, eso es ámbito del Ministerio de Trabajo, y creo que el Ministerio de Trabajo lo está haciendo.
Digo, y si no lo hace, creo que habría que hacer una denuncia en el Ministerio de Trabajo para pedir que se haga una inspección y que se labren las actuaciones que correspondan. Después, frente a eso, instarán la vía judicial, pero me parece que no. Claro, sí, porque quería agregar también una razón interesante en relación con todos como representa la Convención Mexicana, de algunos de los tratados que decía de justamente la política del Estado que tiene que venir. Porque una vez que vulneran ya los derechos, por más distinto que se haga efectiva la sentencia, no se repara. Pero bueno, a lo mejor sí, el principio es responsabilidad del Estado judicial y nacional hacer el control. Normalmente, el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires actúa ante la denuncia que realizan los gremios o trabajadores. Tocan denuncias anónimas y se hacen expresiones de juicio. Esto está en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Y lo está haciendo. De España lo hace. En verano se recortan las expresiones, también de mayor cantidad de abierto todas las económicos, comercio. Y lo otro que decías es, con relación a las convenciones internacionales, es que los estados, pero eso también es responsabilidad nuestra, digo nuestra como operadores de derecho. No podemos pedirle todo al Poder Judicial, que es uno de los poderes del Estado. Nosotros también tenemos que instar. El artículo 26 de la Convención Internacional de Derechos Humanos es el único artículo que habla específicamente de los derechos económicos, sociales y culturales de la DESCA, conocido como DESCA, y habla del desarrollo progresivo, insta a que los gobiernos tienen que ir tomando las medidas necesarias para que todos estos derechos se hagan efectivos, que tengan una sociedad efectiva, diríamos. Claro, habla en la medida de los recursos disponibles. Y ahí entra la cuestión por la cual los estados normalmente escamotean, al decir, en la medida de los recursos disponibles, claro, inmediatamente se va al presupuesto. Pero por eso también insisto en la responsabilidad nuestra, como abogados o como las organizaciones gremiales, de ver, a ver, los recursos disponibles que son solamente los que figuran en el presupuesto nacional, que a veces se vota, a veces no se vota, está sujeto a toda una cuestión política, o también los recursos disponibles son bienes o tiempos que tiene el Estado. Es decir, se abre todo un campo que pero es responsabilidad nuestra, de la sociedad civil, buscar y poner en evidencia y presionar para que el Estado. El artículo 26 de la Convención se habla del desarrollo progresivo de los derechos, y bueno, está puesto ahí. Y obviamente, como toda convención, deja la puerta abierta para que se pueda la ley de los libres. También esa llave, además de se lo puede cambiar, pues es una llave para que nosotros bueno, después de eso, para la educación, para la ética, ¿no? Claro, implica que nos metamos a analizar la ley de presupuesto, porque es un tema que por ahí nos parece bien extraño, pero yo creo que el tema de la tutela efectiva judicial sí, la responsabilidad del Poder Judicial, pero también es responsabilidad nuestra como operadores de derecho de acercarle al tribunal. Realizar las denuncias, por ejemplo, ante un daño inminente para que se tome alguna medida como tutela preventiva de daño, por ejemplo, pero digamos, yo no puedo salir a hacer una inspección para ver si se va, digamos, la situación en la que están trabajando las personas, pero si yo, como abogado, veo que las personas están trabajando en una situación en la que en cualquier momento se les cae el techo o pueden tener una enfermedad, sí puedo instar una acción, digamos, pero los tribunales de trabajo van a actuar frente a la denuncia, frente a la acción, pero no son los que llevamos adelante las denuncias. No ese. Acá viene un comentario de Ana Fernández. ¿Cuál sería la tutela efectiva en caso de violencia de género en el ámbito laboral? En caso de despido indirecto, por ejemplo.
bueno, digamos, la tutela efectiva es tomar las acciones para que esto no vuelva a repetirse. Se pueden pedir medidas preventivas para que el daño no se siga haciendo. Además, el 200, ahí la recomendación 206. Ahí la recomendación 206 de la OIT. El convenio 190, la recomendación 206, lo que dice es la posibilidad de pedir medidas inmediatas al juez para que decida lo que es. Por ejemplo, hay sentencias, hay una muy buena del Tribunal de Trabajo de La Plata, donde incluso establecen medidas restrictivas de no acercamiento, donde el empleador no puede ir a trabajar en los horarios en los que va esa trabajadora o trabajador, porque el convenio es muy amplio. Incluso hay una que es muy interesante del secretario general y el secretario adjunta de una asociación sindical, donde se les dice que no pueden estar en la misma, digamos, en el mismo ámbito, en los mismos horarios. El problema se plantea qué pasa en las reuniones de comisión directiva o cómo realizarlas, en las que no le voy a prohibir el ejercer su derecho a alguna de las partes. Entonces, cualquiera de aquellas medidas para que el daño no se siga cometiendo, pero que por el otro lado no se vulnere el derecho de cada una de las partes a trabajar. Entonces, eso se pueden hacer, medidas cautelares. Está desde la 26485, el convenio 190 y la recomendación 206 de aplicación. Para mí, incluso antes de que se hubiera ratificado por ley, ya hay muchas sentencias, incluso de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, donde se establecen medidas precautorias y la aplicación del convenio 190, que es amplísimo para poder trabajar, me parece. Yo quería, escuché atentamente, la verdad que muy buena la exposición, como siempre, Leonora. Gracias. Estaba pensando, voy a pensar en voz alta, respecto de la experiencia que uno ha tenido, digamos, pateando el tribunal de trabajo durante más de 30 años. Y hay un montón de cuestiones que conspiran, sin duda, para que sea posible una tutela judicial efectiva, ¿no? En primer lugar, cuestiones casi que domésticas. Por ejemplo, la convivencia traumática entre los jueces. O sea, hay tribunales, no voy a decir nada, todos sabemos que planteamos esos tribunales, donde los jueces no se llevan bien, o tienen algún tipo de encono personal, o lo que fuere. Lo cierto es que eso interfiere y de qué manera en la celeridad del avance de los procesos. Por otro lado, en otros tribunales o en otros organismos faltan personal, o sea, es algo casi que generalizado, ¿no? Faltan de jueces, ¿no es cierto?, hasta empleados, ¿no?, suficientes como para poder trabajar adecuadamente. Segunda cuestión. En tercer lugar, faltan organismos, ¿no? Esto sería una cuestión ya más estructural. Yo creo que obedecería una reflexión mucho más profunda. Yo tengo una idea al respecto, me parece que tiene que ver con cierta lógica, incluso de filosofía neoliberal, donde los tribunales de trabajo, de alguna manera, fueron proyectados cuando estaba vigente el estado de bienestar, significan casi que una suerte de rémora, ¿no?, para esa estrategia, ¿no? Luego, algo que es muy importante, algo que hablaba con Gloria de comenzar esta reunión, la falta de formación, ¿no?, de los jueces y de los funcionarios judiciales en el marco de la justicia del trabajo en derecho social. Eso es algo que es muy nítido en el caso de Mar del Plata, y yo creo que está muy reforzado, ha sido muy reforzado por la propia modificación del programa de la carrera de abogacía en esta Universidad Nacional de Mar del Plata, donde, digamos, las materias que versan precisamente sobre derecho social son cada vez menos, y hay indudablemente toda una idea de formar a los futuros abogados con una formación eminentemente privatista. Entonces, me parece que eso también conspira para que en definitiva tengamos, ¿no?, el personal idóneo para que se integre, se incorpore a los tribunales de trabajo, digamos, impregnados, ¿no?, de los principios y de
lo que significa el derecho del trabajo y el derecho social en general. Y por último, algo que siempre me dio vuelta en la cabeza, y que no sé si se ha discutido en algún sitio, es el tema de, yo observo que muchas veces los procesos donde ejecuto una sentencia son mucho más largos en el tiempo, mucho más engorrosos incluso, que digamos, lo que tiene que ver con la etapa de conocimiento. Y se me ocurre que eso tiene que ver con que las leyes de procedimiento laboral nunca han incorporado, sí tienen, digamos, principios procesales, ¿no? Específicos, por lo que vos digamos, enumeraste en tu exposición, pero no hay, digamos, no hay una normativa específica, digamos, pensada para la etapa de la ejecución de esas sentencias. Es decir, estamos, cuando llega ese momento, es como si estuviéramos ejecutando una sentencia que dictó un juzgado civil y comercial, ¿no? Digo civil y comercial porque estamos en la provincia de Buenos Aires, pero Buenos Aires sería la justicia civil, ¿no? Y eso no sé si se discute en algún lado, si se ha discutido, o si de alguna manera se pone en el tapete, digamos, de la discusión como algo que realmente debería preocuparnos, porque te reitero, las ejecuciones de sentencia Se llevan otra vida. son, digamos, el tiempo es indeterminado, digamos, ¿no? El que puede mandar realizar, ¿no? Bien, lo que fuere, para finalmente poder llegar a esa tutela judicial efectiva de la que estábamos hablando, y esa sentencia en definitiva se concrete, ¿no? Y bueno, y ese trabajador o esa trabajadora perciba su beneficio. Así que fíjate todas las cuestiones que yo creo que coincido con vos. Yo creo que hay varios temas. Uno, vamos a empezar. La enseñanza de los derechos sociales. Yo creo que la mayoría, pocas universidades del país han modificado estructuralmente. Hay cambios de plan de estudio. Pero, por ejemplo, si nosotros analizamos la gente que se recibe en cualquiera de las universidades, en general, salvo que vaya a un estudio ya constituido, con alguna que se dedique a una materia, fundamentalmente va a ser laboral o familia, digo. Todo el mundo tiene, la gente o trabaja y tiene problemas familiares, digo, eso le pasa a todo el mundo. Entonces, todo el mundo tiene un amigo, un padre, un familiar o alguien que tiene un problema de trabajo. No todo el mundo tiene un problema de medianería, pero trabajar es la base de la sociedad. Sin embargo, seguimos teniendo, en algunas carreras habrá 2 derechos del trabajo. En una sola materia hay derecho individual, derecho colectivo, riesgo del trabajo, procedimiento laboral, práctica laboral, todo en una sola materia. Sin embargo, tenemos... No, perdón, y derecho a la seguridad social. Y derecho a la seguridad social, porque antes estaba separado, ahora vuelve a estar con derecho a la seguridad social. Todo en una sola materia. Una sola materia de toda la carrera donde tenés que ver todo eso. Pero seguimos teniendo 4 penales. Penal 1, penal 2, procesal penal, práctica penal. Cada vez hay más derechos comerciales. Cada vez hay 2 prácticas civiles y comerciales. Una práctica laboral, y no hay una práctica específica de familia o laboral, que tiene procedimientos específicos. Entonces, tenemos eso. No hay, creo, en ninguna de las facultades que yo conozco que hayan modificado sus planes de estudio y que tengan, no digo, un mayor contenido de derechos económicos, sociales y culturales. No los hay. Entonces, donde se va avanzando en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, seguimos con unos planes de estudios que son de principios del siglo pasado. Entonces, es como que no se incorporó, no llegó a la facultad la discusión de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto me parece que es un tema importantísimo. Y esto también hace lo que hablaba de la alfabetización jurídica, porque sale gente que tiene un criterio que no se compadece con lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces es muy difícil internalizar luego el tema del indubio properario. Es decir, un derecho de desiguales. Yo en una materia tengo que hacerle entender a una persona de que hay una desigualdad real y que esa desigualdad real tiene que ser tenida en cuenta para empezar
y no la tiene que acreditar. Y sin embargo, todavía hay muchos jueces que van a decir, bueno, acá no está respetando la igualdad de las partes. ¿Cuál es la igualdad de las partes? No, pero el juez no garantiza per se la igualdad entre las partes. El hecho de que yo esté mirando no significa de que si viene un boxeador y le pega a un bebé, lo va a matar. Entonces, el hecho de que yo esté paradita ahí de árbitro no garantiza ninguna igualdad entre las partes. Entonces, ese árbitro tiene que tener en cuenta esto, es decir, vamos a hacer que esto sea justo y tengo que equilibrar esas partes. Bueno, esto es muy difícil de entender. Por eso yo insisto con el juez laboral es no neutral, porque así debe ser. Y sin embargo, esto parece que viola el principio general de la autonomía de la voluntad. Bueno, y es que es muy difícil deshacer todo eso que tienen 30 materias contra un patrimonio. En segundo lugar, creo que hay una falta de organismos, esto está claro. En Mar del Plata nosotros teníamos una ley que establecía 6 tribunales de trabajo en el año 90 y pico, y recién hace 4 meses se puso en funcionamiento el 5, el 6 todavía no hay, y eso era para una situación de hace 20 años. Entonces ya estamos en problemas. Pero esto no es de Mar del Plata, esto es en general. En todos lados vamos a ver que los cuestionamientos son la falta de tribunales o de juzgados, y además el no cubrimiento, digamos, no se cubren los cargos que están vacantes. Entonces vamos a ver que en todos lados tenemos juzgados o tribunales vacantes. Entonces esto también conspira contra una justicia ágil. Lo que vos decís, el procedimiento de ejecución. Y el procedimiento de ejecución, la ley no establece, ni lo establecía la anterior, un sistema específico de ejecución para condenas que involucren derechos económicos, sociales y culturales. De forma tal que tenemos el mismo proceso de ejecución que el civil y comercial. Y aún, en algunos casos, donde establece ciertos mecanismos que podrían agilizar, también tenemos esa natural propensión a ir al sistema de ejecución del Código Procesal Civil y Comercial y aplicarlo. Entonces, vamos a buscar el Código Procesal Civil y Comercial en vez de tratar de ver de qué manera podemos tomar la 11653 y, bueno, en nuestro caso, o la ley de procedimiento laboral. Sí, por supuesto, sería fantástico que hubiera acompañado a un proceso laboral específico y acorde a las necesidades, un sistema de ejecución que hiciera que esto no tardara, lo mismo que tarda. Muchas veces el proceso laboral tarda mucho menos que la etapa de ejecución. Que también está, convengamos, vamos a darle también los empleados y las empleadas que se adaptan al proceso laboral y que aprenden los principios y llevan adelante el proceso laboral, no conocen el Código Procesal Civil y Comercial. Entonces, cuando llega la etapa de ejecución, hay que ponerse a estudiar el sistema de ejecución, que es el Código Procesal Civil y Comercial. Entonces, eso también es una deficiencia nuestra en acelerar y tratar de ver de qué manera lo hacemos. Creo que te contesté todo. Antes, Fernando, un par de comentarios. Algunos no sé si lo estuviste contestando. Algunos contesté. Que se llama garantía de no repetición. Sí, ya le contesté. Y ya te comentaba el que me pidió bibliografía, ya se la di. Y bueno, después había un comentario de Mario. Los principios del trabajo, ¿esto es el de Mario? Que no veo por mi duda permanente. Si un derecho que no se realiza no llega a ser un derecho, ¿cuál es la medida de articulación entre los principios del derecho del trabajo y lo del procedimiento judicial laboral vigente, tanto en el orden provincial como federal? Y no hay una articulación, y si no hay una articulación y no puedo hacer efectivo el principio, ese principio no tiene ninguna validez. Tengo que buscar los mecanismos para hacer efectivo ese principio. Y lamentablemente lo que falta son normas laborales o interpretación a través de los organismos jurisdiccionales para hacer efectivo ese principio laboral. Porque si no pasa como lo que dicen los informes de la OIT o de la agenda hemisférica ya desde el año 2006. Incluso en el comité de normas de la OIT en el año 94 ya se hablaba de que había mucha ratificación de los convenios fundamentales, todos ratificamos los convenios. Ahora, cuando vamos a ver la situación en los países, vamos a ver que no se hacen efectivos. Entonces, evidentemente, hay una descoordinación entre lo que son las normas sancionadas y lo que en la práctica vemos. Entonces, lo que falta acá son normas
procesales que hagan que esto se pueda efectivizar. Entonces, coincido plenamente, Mario. Bueno, primero celebro que cada vez más recurrente que en diferentes charlas, congresos, eso se esté discutiendo la tutela judicial efectiva, se ha empezado a discutir la mora judicial, se ha empezado a discutir la tasa de justicia, ya ha empezado a discutir, lo veo como positivo. Sé que no es bueno generalizar, pero yo entiendo que hay un continuo apartamiento de la gran mayoría de los jueces del derecho laboral de los principios del derecho laboral. Entonces, creo que ahí hay una cuestión ideológica y política que no lo hacen efectivo, y obviamente que si no lo hace efectivo el juez o la jueza de ese tribunal, mucho menos los funcionarios, y se naturaliza, digamos, la morosidad judicial. No llama la atención. Y quien lo plantea pasa a ser alguien que no entiende el momento de los tribunales de Mar del Plata, de donde sea, y es un obsesivo o es un utópico. Entonces, a mí lo que me preocupa es que se naturaliza. Por acá en Mar del Plata, por naturalizar las cosas han pasado muchas cosas. Tenemos una zona franca del derecho laboral que siempre la nombro, que es pasando Juan B. Justo. Digamos, nadie se pregunta por qué en el puerto de Mar del Plata no se aplica el derecho laboral para los trabajadores y trabajadores de la pesca. Entonces, así como se pudo vencer y naturalizar la no aplicación del derecho laboral de esas 80.000 familias que viven pasando Juan B. Justo en el puerto de Mar del Plata, yo creo que se ha triunfado y se ha naturalizado que tengamos que soportar que los jueces y las juezas y muchos funcionarios se aparten de los principios del derecho laboral. Entonces, ya me parece que es una confrontación ideológica y política que hay que llevarla adelante en una demanda, en los diferentes foros, en esta charla. Y no quiero hacer cargo a quien está exponiendo como representante del Poder Judicial, que sería la excepción de la regla. No, yo creo que se puede debatir todo. Digo, yo por ahí no estoy de acuerdo en que haya una zona franca. La justicia interviene. Y cuando se hacen los planteos se resuelven, calculo que, o por lo menos yo trato de hacerlo conforme a derecho y me hago cargo de lo que hago yo, digamos, no voy a opinar de ningún otro organismo porque no me corresponde. Sí creo que la cantidad de tribunales, la desintegración de los tribunales, la falta de políticas para hacer esto, digamos, acorde a las necesidades de una población, en este caso como Mar del Plata, pero pasa en otros lugares, en el tribunal de Pilar o de Moreno tiene más de 2.500 causas, 3.000 causas por año, digo, están absolutamente desbordados. Esto conspira, obviamente, contra la celeridad. Y en eso estoy de acuerdo con vos, tiene que haber mayor cantidad de tribunales. También creo que la actividad que llevan adelante los jueces también puede favorecer o conspirar. Y acá creo que el activismo del tribunal es fundamental para llevar adelante un proceso. Con todas las insuficiencias que creo que hay en la cantidad de tribunales o en la desintegración que tienen los tribunales. Incluso, digo, yo he discutido en su momento con el Colegio de Abogados. Nosotros en algún momento, hace muchos años, cuando fue la gripe A, que tuvimos que suspender las audiencias, fijamos audiencias a la tarde, fijamos audiencias mañana y tarde. Pero no es que el resto nos quería matar. Los propios abogados en su momento presentaron una nota diciendo que era una barbaridad lo que estábamos haciendo. Porque decíamos, bueno, para suplantar estas audiencias las fijamos a la tarde. Digo, creo que el debate se tiene que dar, tiene que ser franco y tiene que ser honesto. Y entre todos estamos en el mismo, digamos. Acá no hay un problema entre abogados y abogadas contra los jueces. Creo que todo lo que queremos es lo mismo. Y cuando saco las sentencias de la Corte Interamericana es porque el no cumplimiento de los plazos razonables, el no cumplimiento de los artículos 8 y 25,
implica una responsabilidad del Estado. Entonces, no da igual si yo saco las sentencias en término o no saco las sentencias en término, si tardo 3 meses en sacar un despacho o si lo trato de hacer en el momento. Entonces, me parece que eso es importante que lo tengamos en cuenta también, porque estamos todos en el mismo. Entonces, a mí me parece que esta discusión tiene que darse entre todos los que estamos en el mismo proceso. No, lo que plantea Fernando, que yo coincido, dice metafóricamente, pasando en la realidad como es justo, es decir, en la industria del pescado, por ejemplo, la tasa de no registro, sí, no registro es del 70% aproximadamente. Y eso se hacía hace 30 años esta parte, no es que hace 2 días ni hace 2 semanas. Entonces sí, es verdad, hay un montón de juicios en los cuales hemos intervenido, se llegó una sentencia, se le condena a la empresa y demás, pero lo cierto es que eso no se ha revertido. Pero no creo, yo coincido con vos eso, pero no creo que sea un problema, No, en este caso, no hago una defensa corporativa, no es un problema de los juicios, estoy de acuerdo, es un problema de los organismos de control del Estado. Si hay el Ministerio de Trabajo, digamos, fundamentalmente, si por una cuestión de también, faltan pocos inspectores, de lo que son políticas. Y en algún momento, hasta una decisión, digamos, Sí. te diría que ahí había muchos factores, porque, bueno, hubieron muchas etapas, pero, digamos, sindical. Ahí en algunos momentos hubo falta de acción sindical y falta de acción del... Por eso digo, fueron varios factores que fueron influyendo. A eso que digamos, hay una concausalidad respecto de la responsabilidad de que eso siga sucediendo. Correcto. Son 30 años aparte, viene el siglo pasado, viene el siglo días, sí. Y la verdad que es escandaloso. Y el sindicato, por supuesto, y el Estado, ¿no? Fundamentalmente, son los que no controlan suficientemente o, de alguna manera, están actuando en connivencia con esas empresas que han creado un sistema totalmente, digamos, demoledor en términos de lo que significan los derechos más elementales de los trabajadores y trabajadoras. Eso me parece que sí. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que ha habido una utilización de la figura de la cooperativa, y ahí detrás intereses políticos, sindicales. Yo una vez vi una nota cortita que hablaba que no es una cuestión fraudulenta. El fraude se hace en la clandestinidad. Eso no es clandestino, no es socialmente aceptado. ¿Se quiere cerrar? No, porque ustedes. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ningún comentario más. Perdón. Yo, perdón, me voy despidiendo, voy cerrando el... ¿Vos te cuenta de la disparidad con los jueces y cómo eso constituye un obstáculo para la tutela judicial efectiva? Es una situación que vos hablabas de muchos años atrás, que has hecho un estudio con tu papá, y es una situación que sigue en el tiempo y hoy padecemos. Yo creo, en eso, perdóname, en general debo decir que salvo algunos aspectos en materia procesal, creo que, por ejemplo, en Mar del Plata, me animaría a decir, por ejemplo, por lo menos en la zona nuestra, Dolores y eso, que por ahí cuando uno está de feria le toca intervenir, no tenemos mayores disparidades en esos criterios procesales. Yo me refiero a no cuestiones de fondo, sino cuestiones procesales en las que era muy difícil, digamos, en algunos permitían ampliar, en otros no. Cuestiones que hacían a que una persona se quedara por no contestar a la demanda o que perdiera la prueba, digamos, que son muy importantes y que hacen también a la responsabilidad profesional de los abogados y abogadas. Me parece que se ha logrado un cierto proceso medianamente similar entre todos los tribunales. Sí va a haber disparidad en cuanto a criterios de fondo o de apreciación de la prueba. Diría que ahí sí todavía veo mucha disparidad, pero en procedimiento me parece que, por ahí estoy confundida, que hay como, ¿no? Algunas... Y en todo caso, ¿qué impediría que los jueces que quedan en los tribunales se reúnan para unar criterios? Yo creo que eso... A ver, yo creo que eso...
no creo que sea fácil de hacer, porque en algunos casos cada uno entiende que es, digamos, su criterio, entiende que el procedimiento es así y lo sigue haciendo, y es muy difícil convencer al otro de que vos tenés razón y el otro no, en cuestiones de cómo llevar adelante un proceso. Por eso yo creo que, además, esto no tiene que ser un acuerdo determinado, que nos pusimos de acuerdo blanco o negro, o se hizo una votación y coincidimos que esto tiene... La ley tiene que ser lo suficientemente clara para que no deje margen a las interpretaciones. Y por eso ahí fue mi crítica cuando se reforma la 11653, porque ahí se podía haber saldado esto que se cuestionaba de la 7718. Y la 15.057 repite el mismo error en cuanto deja todavía librado a aplicar el CPC en todo lo que se estime. Entonces, me parece que eso, que no es algo nuevo, es algo que ya con la 7718 se estaba discutiendo, que cuando sale en el 95 el 11653, en los anteproyectos se decía, hay que aclarar que